Bienvenido, mi querido explorador de conocimiento. Veo que llegaste. Mira, esto es Ultramar. En específico, estamos justamente ahora en Macrash. Oh, he estado aquí estudiando su historia y debo decir que son un capítulo muy único. Porque por un lado tenemos a unos vampiros berserkers locos y por otro tenemos a un montón de hombres lobos. Por raro que suene, estos humanos de 2,5 metros capaces de levantar miles de millones de toneladas son los más normales de todos y por ende los más estables entre sus legiones hermanas. Su historia está muy bien registrada, déjame decirte. Y tal vez lo que más lamenté de no saber es cuántos capítulos sucesores tienen en total, porque son tantos y tan variados que se te puede ir la vida tratando de contarlos. Pero en fin, tú viniste a escuchar una historia, ¿no es así? Pues escúchame con atención. Para empezar, la 13ª Legión fue de las últimas legiones en crearse a finales de la Guerra de Unificación. Sus primeros reclutas venían de varios pueblos alrededor de toda Terra, que se caracterizaban básicamente por dos cosas fundamentales: una violenta resistencia hacia la unificación. Una resistencia muy rota, déjame decirte, ya que los pueblos originarios fueron casi aniquilados por completo, y en algunas situaciones poco quedaba salvo algunos que otros refugiados, internados y poblaciones huérfanas dejadas por los salvajes conflictos que habían traído a estos pueblos. Y poco más podemos hablar sobre la unificación, pues fue tan tardía que no se registraron hazañas de combate en Terra. Pero créeme, joven explorador, los primeros pasos de la Gran Cruzada, cada uno de ellos, fue acompañada por lo que sería la 13ª Legión. Su primera batalla fue literalmente en la Luna. Fue una de las 3 legiones de marines espaciales que participaron en la primera purificación de la Luna, la primera batalla campal de la Gran Cruzada. Otra importante campaña inicial de la Legión fue sofocar la rebelión de Osiris en el 833 del milenio 30. La fuerza de la Legión había aumentado hacia unos 33.000 marines, pero su moral y orgullo se vieron perjudicados como resultado de las grandes pérdidas durante la rebelión de Osiris. Por esto mismo se hicieron conocidos como los nacidos de la guerra, en referencia a sus dispares orígenes terrestres, que sin embargo fueron forjados a través de la guerra. De aquí, mi estimado, poco o nada podemos hacer, pues lo resaltante de la Legión es cuando se reencontraron con Guilliman. Ese es un cuento al que debemos de prestar mucha atención. Así que escucha bien. Macrash es un mundo ubicado en la franja este de la galaxia, un lugar muy bello por como se le describe, cubierto de sombríos afloramientos rocosos y brillantes océanos. ¿Pudo sobrevivir a la era de los conflictos? Más o menos. Su industria ha permanecido casi que intacta. El contacto con sistemas solares vecinos ha permanecido, incluso ha viajado en naves entre ellos. Las gentes de Macrash están gobernadas por 2 reyes, y su palabra era ley. Violar sus leyes era una invitación a sufrir el más terrible castigo. Pero los honestos eran recompensados y los capaces recibían puestos de poder. La vida en Macrash era dura y solo los más fuertes sobrevivían, hasta la edad adulta. Nada más nacer, el estado determinaba si un niño o niña eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir, y a los débiles se les abandonaba en la montaña. Disciplina y simplicidad era lo que más resaltaba en su gente. Eran estrictos y hasta los más jóvenes podían enlistarse en su militancia. El planeta de Macrash permanecía salvaje y sin domesticar. Incluso recibían ciertos ataques por ladrones o bandidos que llevaban incursiones desde Illyrium en el norte de Macrash. Connor, el más poderoso rey guerrero de Macrash, había dirigido ejércitos contra los bandidos o bárbaros norteños, pero ni siquiera él había sido capaz de pacificar la región por completo. Parecía un maldito continente salvaje. Fue en este ambiente en el que el bueno del Primarca apareció. Pero escúchame bien, pues la llegada de Robert Guilliman fue un buen augurio para la gente de Macrash. Los escribas grabaron muchos acontecimientos extraños, y un pasaje en el diario del mismo Connor ofrece una pista significativa respecto al misterio que rodea a los Primarcas. Escúchame bien, te voy a leer un pasaje del diario, ¿ok? Tales sueños que podrían hacer pensar a un hombre que había perdido la cabeza, o peor,
que es presa de un demonio. Me asaltan cada noche. Hace 3 meses que no hay una noche en la que no despierta al oír un grito tan terrible que no puedo creer que sea proferido por mí mismo. Cada noche oscuros terrores con garras y dientes intentan rasgar mi carne y darse un festín con mi alma. Los físicos me preparan infusiones de raíz de Isiam, pero tampoco me ayuda. Hasta anoche pensé que iba a enloquecer. Pero mientras soñaba con monstruos que querían beberse el tuétano de mis huesos, vi una figura vestida con una armadura de hierro, tocada por un águila tan bruñida que parecía de plata. Un yelmo de bronce oscurecía la cara del guerrero. Mientras él permanecía de pie, sostenía una espada que vibraba con poderosas energías. Las bestias oscuras se arremolineaban en torno a él, pero él se las quitaba de encima fácilmente con su poderosa arma, y éstas desaparecían aullando. Cuando acabó con la última bestia, el guerrero se dio la vuelta, y de repente me encontré junto a las cataratas de Hera, en el valle de Laponis. Mientras el rocío de la catarata me empapaba, vi a un niño con un cabello dorado sentado en el suelo. El guerrero me pidió que protegiera al niño, y cuando estaba cogiéndolo en mis brazos, me desperté, sintiéndome mucho más descansado que hace meses. ¿Un sueño o una visión? No lo sé, pero me desperté con la cara aún húmeda por el fresco de la montaña. Y ahora mira esto, porque esto es mucho más curioso todavía, ya que de acuerdo con los escribas, hay una leyenda del Valle de Laponis, ya que era un lugar en el que se había coronado al primer rey de Macrash, y al día siguiente Connor se dirigió a las cataratas de Hera junto con su escolta. Semanas después de la expedición del rey llegó a las vastas cataratas, cuyos glaciales y aguas tenían a una caída de miles de metros que producían un sonido como de truenos. Ahí, y envuelto en pañales, descubrieron al niño que Connor había visto en su visión. Cómo ese niño llegó a ese lugar, a ese tan aislado lugar, es un misterio que jamás se resolverá. Pero en Macrash se consideró como un muy buen augurio que el niño fuese encontrado en un lugar tan significativo históricamente hablando. Connor llevó al niño al palacio y lo llamó Robut, que significa el más grande. Como puedes observar, mi estimado explorador, en busca de conocimiento, los relatos alrededor de Guilliman son más que interesantes. Hablando al respecto de su niñez, podemos decir que tuvo la mejor infancia que cualquiera de sus hermanos, pues tuvo una familia, aprendió todo lo que pudo. A los 6 años, como es costumbre, fue instruido en el arte de la guerra y de la espada. Cuando Robut ocupó su sitio entre los militares, Macrash estaba sumergido en un proceso de cambio. Connor era un gobernante querido, pero el otro Consuel era malvado, era muy codicioso, celoso y por sobre todo conspirativo. Conspiraba constantemente en contra de Connor y su reino. En estos prósperos tiempos, Galan y un grupo de los más ricos integrantes de la élite de Macrash se habían acomodado gracias al trabajo de sus esclavos y se oponían vigorosamente a las reformas propuestas por Connor. Guilliman tenía una fama temible, así que mientras él estuviera presente, nadie haría movimientos bruscos. Esto fue así hasta que un día le tendieron una trampa. Galan y sus hombres provocaron un conflicto alejando a Guilliman lo suficiente como para comenzar una guerra devastadora. Los soldados mataban a diestra y siniestra. Para cuando Guilliman regresó, era bastante tarde, pues todo era un caos. A duras penas lograron llegar al Senado, donde su padre, aún moribundo, dirigía sus tropas hasta la llegada de su querido hijo. Y cuando lo vio entrar por aquella puerta, Connor murió, sabiendo que su amado hijo volvió. Su amado hijo vengador lograría lo que él no pudo. Y con Robut al mando, los rebeldes fueron rápidamente derrotados. Y el iracundo primarca no tuvo piedad con ninguno de ellos. Galan había huido del planeta, pero Robut lo persiguió hasta darle el alcance y lo llevó de vuelta a Macrash, donde lo encadenó y le dio muerte con la espada de Connor.
Una vez terminó este papel tan importante, comenzó el tiempo de oro de Macrush y la fundación del Imperio de Ultramar. Era, en todos los aspectos, un modelo perfecto de sociedad humana, y cuando el emperador tuvo noticias de que esta utópica civilización, tomó un navío estelar hasta Macrush para conocer a este legendario rey. Y mira, escúchame bien cuando te hablo de esto, porque es bastante intrigante, ya que las anotaciones que encontré del Speculum Historiae sobre el encuentro entre el emperador y Robot Guilliman son bastantes y muy detalladas por lo general. De hecho, son tan detalladas que son hasta innecesarias en muchos aspectos. Pero, resumiéndolo, fue el emperador que había mandado a Guilliman a Macrush deliberadamente. Cuando el emperador se encontró con Robot, llevaba una armadura con un águila en su centro y un yelmo de bronce, portaba un resplandeciente espada de energía y saludó a Guilliman como un igual. Robot reconoció al instante al emperador a partir de la descripción que su padre adoptivo había hecho de él en su diario, y supo enseguida que acababa de encontrar a su verdadero padre. El emperador quedó sorprendido por la prosperidad y la fuerza de este mundo, e inmediatamente lo designó como la base de los ultramarines. El primarca no tardó en asimilar a las maravillas del imperio, y se puso al mando de la legión de los ultramarines tan rápido como pudo. Como hasta ahora el arte de la guerra era su mayor talento, lo llevó a los ultramarines a victorias tras victorias, expandiendo más y más el reino del emperador. De victoria en victoria fue su lema. Donde algunos de sus hermanos habían provocado nada más que muerte y destrucción, Robot dejaba paz y prosperidad. No tardaron en convertirse en la mayor legión de todas, sus números eran inalcanzables para muchos. De entre todo su historial de colaboraciones y guerras ganadas, son amplios y casi podemos decir que todos los capítulos de sus hermanos fueron colaborativos con ellos, desde los devoradores de mundos y hasta los gloriosos puños imperiales y los malditos amos de la noche. Cuando Horus se levantó, comenzó con su herejía, los logros de su legión los habían llevado bastante lejos. Por ende, no se enteraron de la herejía hasta que ya era muy tarde. Tuvieron varios enfrentamientos a lo largo del milenio 31. Una que se recuerda fue la batalla en Khalt. Alejados de Terra por las maquinaciones del Señor de la Guerra, los ultramarines se estaban reuniendo en Khalt, un mundo clave del reino de Ultramar, destinado a ser una escala importante en la purificación de la Franca Este. Cuando son atacados por un supuestos aliados, tanto los portadores de la palabra y los devoradores del mundo intentaron aislar al resto de Ultramar del Imperio Mayor, en la Cruzada de las Sombras. La batalla de Khalt, aunque finalmente fue una victoria para Guilliman, fue devastadora para los ultramarines. Casi 120.000 marines espaciales de la Legión se perdieron, y otros 28.000 quedaron incapacitados para el combate. Esto representó casi el 60% de las fuerzas de la Legión antes de la herejía de Horus. Luego de esto se establecería todo lo del Imperio Secundus, donde ya sabemos que esto fue un desastre desde el principio, ya que si bien es verdad que la voluntad de Guilliman era crear algo para las fuerzas leales, pues su ambición parecía ser bastante malinterpretada en muchos aspectos. Y así fue por parte de su hermano Lionel Johnson, pero mejor dejemos esta historia olvidada por aquí. Dejemos en conclusión que por culpa de intentar proteger a Sanguinius y los Ángeles Sangrientos, el Señor de Ultramar no logró llegar a Terra. Debido a esto, los ultramarines fueron una de las pocas legiones con toda su fuerza después de la herejía. Por lo tanto, Guilliman y sus ultramarines soportaron gran parte de la carga de mantener unido al imperio contra los alienígenas y las fuerzas del caos una vez todo había terminado. Durante este tiempo, los ultramarines reclutaron a gran medida en Ultramar y finalmente representaron más de la mitad de las fuerzas legales del imperio, además de liderar a sus ultramarines en innumerables batallas por toda la galaxia. Guilliman también aceptó un nombramiento extraordinario como Lord Comandante del Imperio, con el Emperador lisiado y el Lord Malcador muerto, pues le correspondía a Guilliman reorganizar el Consejo de Terra
en un organismo gobernante capaz de gobernar al imperio sin un soberano. Aproximadamente una década después de que terminara la herejía, el imperio finalmente alcanzó un punto de estabilidad, pues durante este tiempo organizó a todos y cada uno de los regimientos del Astra Militarum y escribió una cantidad insuperable de libros para organizar y reorganizar al descartamento del imperio. El Codex Astartes fue una de estas obras, la cual sentó las doctrinas tácticas de las fuerzas del combate del imperio, y creció y evolucionó a lo largo de los milenios, hasta convertirse en un masivo tomo que detalla desde las estrategias de batalla hasta las insignias de los uniformes de los diferentes tipos de escuadra. El cambio inmediato más importante fue el decreto de que cada legión sería dividida en unidades más pequeñas conocidas como capítulos. Uno de los capítulos que mantendría el nombre de la heráldica original de la legión, mientras que el resto buscaría un nombre y una iconografía nuevos. Nunca volvería a recaer el poder de toda una legión de marines espaciales sobre un solo hombre. Se desconoce el número exacto de capítulos que se crearon a partir de los ultramarines. De acuerdo con la copia más antigua conocida del Codex Astartes, el llamado Apócrifo de Scaros, los ultramarines se dividieron en aproximadamente 23 capítulos sucesores, aunque no se sabe exactamente el nombre de cada una de ellas. Una vez todo ya mejor establecido, llegó el momento de poner a prueba su nuevo y renombrado Codex Astartes. Fue durante la batalla de las Hordas Verdes de Talazar, en el planeta donde un gran caudillo orco se había alzado y amenazaba con destruir por completo todo rastro de civilización. En el único continente llamado Glaudor fue donde se desató toda esta gran furia. Aquí fue donde se puso a prueba verdaderamente todo lo que es el Codex Astartes. Guilliman despliega su ejército sin guiarlo apenas de forma directa. Sus fuerzas siguen el protocolo con una serie de ataques rápidos que lo llevaron a la victoria de manera efectiva. De aquí en adelante los ultramarines usarían este códex como una Biblia santa. De aquí podemos destacar que Guilliman siguió dirigiendo a los ultramarines durante los siguientes 100 años, hasta que sus guerreros y él se enfrentaron al primarca traidor Fulgrim de los hijos del emperador. En el mundo llamado Tasala, Fulgrim había cambiado, hasta el punto de resultar irreconocible por el primarca. La noble persona que fue antaño había muerto hacía tiempo. Desde su ascensión a príncipe demonio de Slanesh, ya nada podía cambiarse, y ahora estaba corrompido hasta la médula. Su cuerpo con forma de serpiente tenía varios brazos y cada uno de ellos portaba una espada envenenada. Tras una serie de provocaciones, Robert Guilliman cayó presa del primarca traidor. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que sí tenemos claro es que el primarca cayó moribundo al suelo ese día. Desde ese día, Robert Guilliman permanecería encerrado en un campo de éxtasis, inmóvil tras el trono de la corrección que se alza en Macrash. Algunos dicen que las heridas del primarca se están curando, pero esto es claramente imposible, ya que en el interior de la burbuja del campo de éxtasis, en la que el tiempo permanecía completamente detenido, era imposible que esto sucediera. A pesar de esta evidencia, son muchos los que creen que esta historia es cierta y guardan el momento en el que Guilliman se está recuperando del todo. A lo largo de los milenios son incalculables las batallas en las que ellos participaron, pues son la cara de la franquicia al fin y al cabo. Ellos están en todos lados, las portadas y en las guerras más importantes. Y esto les ha dado un abuso enorme del plot armor, perdón. Son un capítulo muy bendecido por la gracia del emperador. Pero al final del día, querido explorador, créeme que varias de sus batallas son de recordar. Y como digo, no haré un repaso de todo porque sería infinito. Así que resaltaré lo que fue la batalla por Macrash, la cual fue una de las guerras más duras de todas, pues fue en contra de la flota enjambre Behemoth, la cual fue fácilmente la batalla más dura para los ultramarines, pues les costó toda la primera compañía de veteranos, con experiencia irreemplazable. Se perdió una cantidad de armaduras de exterminadores también irreemplazable. Fue una victoria, sí, pero muy dura en todo sentido. Hasta ahora eso sería lo más relevante a contarte. Ahora viene lo más importante, ya que ahora te hablaré de lo que fue la resurrección del bueno de Guilliman. Abaddon el Saqueador
la Santa Celestine, la Inquisidora Greyfax y el archimago del Mechanicus Belisarius Cawl, y una serie de héroes aún todavía más grandes del Imperio participaron en la 13ª Cruzada Negra, donde Cadia cayó. Fueron perseguidos por mucho tiempo las fuerzas que lograron escapar de ese acontecimiento, hasta llegar al sector de ultramar, junto con los Inari, la cual sería la facción Eldar adoradora del dios de la muerte. Su intento de huir de las manos de la Legión Negra fue inútil, pues solo habían logrado desatar una guerra contra el reino de ultramar en Macrash. Aquí se desató una lucha donde los personajes de renombre como Marneus Calgar, el señor del capítulo, y Tigurius Ibarro, el jefe bibliotecario, estaban presentes. Belisarius Cawl y Ybraine, la sacerdotisa Eldar, intentaban resucitar al caído primarca, pero para el señor del capítulo esto era un engaño. Le gritó al gran bibliotecario que detuviera a la Inari, pues había alzado su espada e iba a cortar los cables que alimentaban el trono de su primarca, a lo que el bibliotecario respondió negando con su cabeza y maldiciendo: que el emperador me condene si me han engañado. El archimago del Mechanicus fue el primero en presenciar al primarca levantarse. Cuando él dio sus primeros pasos, el lugar se había paralizado. Avanzó, mostrando su nueva armadura, portando la espada del mismísimo emperador. El silencio y la parálisis del impacto terminó cuando un devorador de mundos se asó contra el primarca, a lo que el primarca lo único que tuvo que hacer fue partirlo a la mitad, de tal manera de que ni siquiera los mismos Eldars ahí presentes pudieron visualizarlo. El señor de ultramar, sus primeras palabras fueron un grito de rabia, de dolor y de odio que ni siquiera los mismos devoradores de mundos pudieran haber concebido. El primarca arrasó con todo a su paso. La victoria resonaba por todos lados. El primarca había regresado. El hijo vengador tenía sed de justicia. Después de una serie de acontecimientos bastante largos, de los cuales debería hacer una investigación bastante más profunda, pero bueno, ya veremos. Y aparte de varios enfrentamientos como un Guilliman contra el saqueador y el reencuentro del mismísimo primarca con el emperador, se decidió que empezaría la nueva era del imperio, la era Indomitus, donde se hizo una gran cantidad de cambios, con los ultramarines enfrente, claro está, y con la fundación última que introdujo a los nuevos primaris. Coraje y honor, gente, coraje y honor. Ahora bien, hablando del reclutamiento de los mundos natales, pues básicamente los ultramarines están situados en la parte sudeste del Segmentum Ultima, mientras la mayoría de capítulos solamente tienen como una fortaleza monasterio en un solo mundo. Los ultramarines controlan al menos 8 de los sistemas vecinos. Este colectivo de sistemas se conoce como básicamente ultramar, y aunque cada uno tiene su sistema de gobierno, fuerza armada y cultura, todos buscan el liderazgo de los ultramarines de Macrash. Estos mundos perfectos están exentos de reclutar tropas para la Guardia Imperial, pero la prosperidad y disciplina de ultramar es tal que hay cientos de regimientos preparados para combatir en toda la galaxia. Y los mismos regimientos suelen ser los principales proveedores de reclutas para los ultramarines. Para las familias de estos mundos es un orgullo. Para familias es básicamente como si el mismo Jesucristo hubiera llegado a la casa y se habría llevado a uno de los suyos para formar parte de un panteón legendario. Como es claro, cada mundo tiene sus culturas, aunque son muy similares. Incluso lo que es la lengua y la arquitectura es bastante similar. Por ende, tanto los más resaltados soldados de los regimientos de ultramar y los ganadores de algunos juegos que suelen generarse entre mundos para decidir quiénes serán los futuros reclutas, se suelen elegir a los más jóvenes y a los más resaltantes, en los cuales pues básicamente son rápidamente integrados, pues la eficiencia es necesaria, en especial en una galaxia tan repleta de desgracias. Respecto a su forma de combate como corresponde al capítulo de Robot Guilliman, los ultramarines se adhirieron rígidamente a los principios contenidos en el Codex Astartes,
Durante 10.000 años han combatido tal y como se describe en tan sagradas páginas. Puede que otros capítulos interpreten libremente las palabras de Guilliman, pero para los ultramarines tal desviación es impensable. El Codex Astartes es un trabajo de inspiración divina, santificado por el propio emperador, y los ultramarines no ven razón alguna para apartarse de esta sabiduría. Las experimentadas lecciones de disciplina y autoconfianza que se enseñan a las gentes del ultramar desde su nacimiento fortalecen su carácter para que el día de mañana se mantengan fieles a sus enseñanzas, que tiene más de miles de décadas, lo cual irónicamente terminó convirtiendo a sus hijos en seres con carente imaginación y sumamente alejados de la visión del primarca tenía para ellos en una primera instancia. Como es de esperarse, su división está en 10 compañías, las cuales son, pues básicamente, la primera compañía, los guerreros de ultramar, los guardianes del templo, el azote de Sinos, los defensores de ultramar, los guardianes de la planeta oriente, los hermanos de la fragua, los defensores de Cesarea, la espada de honor, los portadores de la tormenta y los vástagos de ultramar. Entre su creencia es complicado de decir, pues en batalla los ultramarines acatan las enseñanzas de Robert Guilliman y combate con toda su fuerza y ferocidad en nombre de su primarca. Un viejo refrán de los reyes guerreros de Macrash dice que un guerrero debe volver del campo de batalla portando su escudo o tumbado sin vida sobre él. Y eso se piensa aún hoy en día. Ningún guerrero de los ultramarines avergonzará a su capítulo y son muchas las enseñanzas realizadas por mantener el honor intacto, recogidas por los bibliotecarios. Luego tienen el llamado Día del Recuerdo. En este día el capítulo de los ultramarines rinde homenaje a los que murieron luchando en la primera guerra tiránida contra justamente los tiranios de la flota enjambre Behemoth. De resto, poco o nada puedo decir de sus creencias. Hablando un poco también de su semilla genética, tenemos un par de cosas que comentar, aparte de la evidente estabilidad genética que ésta posee. Vamos a ir un poco más allá. Es tan estable y tan pura de que estamos hablando de que los ultramarines son tan iguales genéticamente a los que había durante la herejía. Y si debemos de mencionar lo que es evidente, pues, ¿qué piensas, mi querido explorador? ¿Se trata acaso de un asunto de que descargan el Excel Premium en su mente y ya está? Para nada. Mira, toda su construcción pues es un proceso bastante complicado en varios niveles, pues los ultramarines obtienen básicamente un cambio mental en muchos estándares. Imagínate que son las 3 de la mañana, no sientes sueño alguno y te viene el repentino deseo de organizar todo tu cuarto desde cero. Pues para los hijos de Guilliman, este deseo es constante. Siempre están buscando la mejor manera de hacer las cosas, lo más eficiente que puedan y por supuesto, lo más ordenado posible. Hablando entre los más grandes héroes del capítulo, tenemos una variedad muy grande, así que elegí los 3 que más o menos me resultaron más importantes y los traje. Por ejemplo, Marneus Calgar, el cual es el maestro del capítulo. Este es un tipo que no necesita una presentación clara, pues es un héroe muy famoso en muchos sentidos, ya que literalmente es el mejor de todos. Ha peleado tantas batallas que es un veterano del más alto nivel. A nadie le sorprendería que literalmente estuviera entre el top de los más poderosos de entre los Astartes, aparte del mismo Logan Grimnar de los Lobos Espaciales y Dante de los Ángeles Sangrientos, y joder que estoy seguro que me habré quedado con alguno ahí tirado. Ya luego está al guía lo que sería el bueno de Ticurius Ibarro, el cual es el jefe bibliotecario de los ultramarines. Es el mejor psíquico que su compañía haya visto. Otro de los mejores en lo que hace. Siempre se ha mantenido alejado de sus hermanos de batalla. Incluso para los capitanes de compañía de los ultramarines. Es una figura envuelta en completo misterio. Es poseedor de un conocimiento que va más allá de los enormes archivos de datos y una miriada de pergaminos voluminosos del librarium del capítulo. Luego tendríamos a Hortan Cassius, el cual es el capellán superior y el maestro de santidad de los ultramarines. Es el más anciano del capítulo, con 400 años de edad. Muchos se sorprenden de que este no esté metido en un sarcófago Dreadnought a estas alturas de su vida. Él es un superviviente de la primera guerra tiránida,
el capellán Cassius luchó junto con el señor del capítulo Marneus contra los monstruos tiránidos de la flota enjambre Behemoth. Apenas si logró sobrevivir al fallido rescate, o mejor dicho, intento de rescate de la condenada primera compañía en la fortaleza polar de Macrash. Durante ese gran conflicto, Cassius fue derribado por un Carnifex, pero logró mantenerse con vida, solo con su formidable fuerza de voluntad, hasta el momento que los apotecarios pudieron atender su destrozado cuerpo. Y aquí podría empezar a hablar un poquito más, porque son muchísimos más los héroes que podemos resaltar, y obviamente muchos más que otros. ¿Sí o no, mi Uriel Ventris y tu Demon Kulava? Te lo aseguro, amigo, hay cosas que mejor es no saberlas. Así que por el momento, mi hermano, este es el conocimiento que poseo actualmente acerca de los ultramarines. Y si tú eres de los afortunados que ha llegado a este momento, te comento que tengo un Discord donde estamos subiendo libros de Warhammer 40.000 y mucho más contenido. Por mientras, hasta aquí es todo lo que puedo decir por hoy. Agradezco mucho si ha llegado a esta parte del video y nosotros nos estaremos viendo para un siguiente. Adiós.